¿Sabías que en un traumatismo craneoencefálico el mayor daño no siempre deriva del golpe, sino de lo que aparece después? En urgencias, cada minuto cuenta. Conocer los mecanismos por los cuales se desarrolla la lesión secundaria nos permiten implementar medidas para tratar de limitarla desde nuestra sala de choque. Hola, urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. El día de hoy descubrirás qué es la lesión secundaria del traumatismo craneoencefálico y cómo el cerebro puede volverse su peor enemigo. La lesión secundaria en el traumatismo craneoencefálico se produce por una cascada de eventos fisiopatológicos que se desencadenan tras el daño inicial, la lesión primaria, y que contribuyen a la progresión del daño cerebral y al deterioro neurológico. Los mecanismos principales incluyen despolarización. Después del traumatismo craneoencefálico, hay una despolarización masiva de las membranas neuronales. Los canales iónicos se abren de forma descontrolada perdiendo su gradiente iónico, permitiendo la entrada de sodio y calcio a la neurona y la salida masiva de potasio. Por lo tanto, las neuronas necesitan recuperar el gradiente y bombear iones sodio, potasio, calcio para recuperar el potencial de membrana en reposo, lo cual requiere mucho consumo de ATP. Excitotoxicidad. El glutamato se libera desde las vesículas sinápticas y está regulada por la llegada de un potencial de acción. Debido a la despolarización masiva y a la entrada de calcio, se libera glutamato de forma masiva. Los astrocitos no recapturan el glutamato debido a disfunción de sus transportadores dependientes de ATP. El glutamato es un neurotransmisor excitador que activa los receptores NMDA y AMPA, permitiendo mayor entrada de calcio y sodio a las neuronas. Esto activa proteasas, fosfolipasas y endonucleasas que degradan lípidos, proteínas y ADN, causando daño neuronal irreversible. Disfunción mitocondrial. El exceso de calcio que ingresa a la célula tras la excitotoxicidad activa la captación mitocondrial de calcio, lo que puede alterar el potencial de membrana mitocondrial, aumentando la cadena de transporte de electrones, provocando fugas de electrones y formación de radicales libres. Estos dañan los lípidos de la membrana, las proteínas y el ADN mitocondrial. El estrés oxidativo y la sobrecarga de calcio favorecen la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Esto conduce a la pérdida del gradiente electroquímico, entrada de agua, que conduce a edema citotóxico, y salida de citocromo C. Con esto se detiene la fosforilación oxidativa y la capacidad de síntesis del ATP, pasando a un metabolismo anaerobio que produce lactato. El exceso de lactato y protones baja el pH tisular, que inhibe enzimas y daña estructuras celulares, provocando necrosis por falla energética total y apoptosis por activación de caspasa 9. Estrés oxidativo. Este se desencadena debido a la disfunción mitocondrial, al haber fuga de electrones en la cadena de transporte, formando radical superóxido. Tras la activación por inflamación de enzimas oxidantes, como la jantina oxidasa y NAP oxidasa. El exceso de calcio intracelular, que activa enzimas que generan especies reactivas de oxígeno, y a la hipoperfusión y reperfusión, que libera radicales libres. Estos reactantes provocan peroxidación lipídica, que destruye las membranas celulares y mitocondriales, oxidación de proteínas, que altera enzimas y receptores, y daño al ADN, induciendo apoptosis. Neuroinflamación. Debido al impacto se activa la microglía, liberando citocinas como la interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa o interleucina 6. También produciendo radicales libres y activando enzimas proteolíticas que dañan la matriz extracelular. Las citocinas aumentan la permeabilidad vascular, provocando salida de líquido al intersticio y edema vasogénico, que aumenta la presión intracraneal y reduce la presión de perfusión cerebral. Disrupción de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica se rompe debido al impacto inicial. Esto provoca alteraciones en las proteínas de las uniones estrechas, pérdida de pericitos y cambios en los canales de agua en los astrocitos,
aumentando la permeabilidad y permitiendo la entrada de proteínas plasmáticas y células de la inmunidad hacia el tejido cerebral, como monocitos y neutrófilos. Los neutrófilos liberan proteasas como elastasa y metaloproteinasas, que destruyen el tejido cerebral. También liberan especies reactivas de oxígeno y esto favorece el edema vasogénico. Alteraciones vasculares. El flujo sanguíneo cerebral disminuye posterior al traumatismo craneoencefálico, debido a hipotensión, vasoconstricción, edema, hipoxemia o aumento de la presión intracraneal. Esto provoca que las neuronas no reciban suficiente aporte de oxígeno y glucosa, que son esenciales para la producción de ATP, favoreciendo así la muerte celular por necrosis y apoptosis. Muerte celular programada. Los mecanismos anteriores activan vías de señalización que inducen apoptosis y necroptosis en neuronas y células gliales, contribuyendo a la pérdida progresiva de tejido cerebral. En conjunto, estos mecanismos interactúan de manera compleja y dinámica, variando según la zona neuroanatómica afectada y el momento evolutivo tras el trauma. La comprensión de estos procesos es fundamental para el desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas a limitar la lesión secundaria y mejorar el pronóstico funcional en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Cuéntame, urgenciómano, ¿estás listo para identificar y describir los mecanismos por los cuales se produce la lesión secundaria del traumatismo craneoencefálico? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Si quieres conocer cuáles son las lesiones primarias del traumatismo craneoencefálico, mira este video. Y bueno, esto es todo por hoy. Si este video te ayudó a comprender los mecanismos por los cuales se produce la lesión secundaria del traumatismo craneoencefálico, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No olvides unirte a nuestras membresías y pasar por la tienda virtual, donde podrás adquirir productos digitales que pueden facilitar tu práctica en urgencias. Muchas gracias por llegar al final de este video.